en la segunda carta del apóstol Pedro y hoy vamos a terminar la carta del apóstol Pedro. Vamos a estar viendo el capítulo 3, versículos del 11 al 18. Segunda de Pedro, capítulo 3, del 11 al 18. Antes de empezar a introducirnos en el mensaje, en el texto, hermanos, quiero que imaginen que ustedes van al médico, que van al doctor, y que el médico, hermanos, les diga a ustedes con absoluta certeza que solamente les queda 48 horas de vida. Que no hay duda en esta afirmación. No hay margen de error. Hermanos, solamente les queda 2 días de vida. Imagínense eso, que ustedes vayan y que el médico les diga eso. Hermano, hermana, te quedan 48 horas de vida. La pregunta es, ¿qué harías? ¿Qué harías tú al escuchar eso? ¿Cómo vivirías esas horas sabiendo que tan solo te quedan 48 horas de vida? ¿A quién llamarías? Hermano, ¿cómo tratarías a las personas que te rodean cuando solamente te quedan 2 días de vida? ¿Cuáles serían tus prioridades en esos 2 días, en esas 48 horas? Yo pienso, hermano, que en ese momento, ni bien te enteras de esa noticia, que te quedan solamente 2 días de vida, yo creo que ahí te darías cuenta de qué cosas son triviales, pasajeras y sin peso eterno en tu vida. Ahí realmente te darías cuenta que estuviste perdiendo mucho tiempo en esas cosas. Y te apuesto que no te enfocarías en esas cosas, sino que harías todo lo necesario para enfocarte en las cosas que realmente valen la pena. Pasar tiempo con tu familia, tiempo con Dios. Ahora bien, la Escritura, mis hermanos, la palabra de Dios, no nos dice que nos quedan 48 horas de vida, pero nos dice algo impactante. ¿Sabe qué nos dice la palabra de Dios? Y que lo vimos en la semana pasada y hoy también lo vamos a volver a ver. Es que todo lo que vemos, hermanos, todo lo que vemos, tienen los días contados. Los cielos, la tierra, las montañas, los océanos, las ciudades, todo, mis hermanos, será destruido por el fuego, y eso precisamente pasará en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo va a ser destruido. Cuando Cristo venga, va a venir a juzgar al mundo. Ahora, la pregunta que debemos hacernos nosotros como iglesia es: ¿cómo aguardamos o cómo esperamos la venida de nuestro Señor sabiendo todo esto? Y precisamente ese es el título del sermón del día de hoy: aguardando la venida de nuestro Señor. Quiero que ahora sí vayan al texto, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo del 11 al 18. Dice así la palabra de nuestro Dios: puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no debéis ser vosotros en santa conducta y en piedad? Esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor. Pero, según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra, en los cuales mora la justicia. Por tanto, amados, puesto que aguardáis estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él,
en paz, sin mancha e irreprensibles, y considerad la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como os escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Asimismo, en todas sus cartas habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las Escrituras, para su propia perdición. Por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estad en guardia, no sea que arrastrados por el error de hombres libertinos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Bien, hermanos, lo que quiero que vean el día de hoy en la palabra es que nosotros como iglesia debemos aguardar la venida de nuestro Señor, poniendo nuestra esperanza no en este mundo que se va a destruir, sino en la promesa de Dios de cielos nuevos y tierra nueva. Debemos aguardar la venida de nuestro Señor, considerando la paciencia de nuestro Señor como salvación, y debemos aguardar la venida creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es así como nosotros debemos esperar, aguardar la venida de nuestro Señor. Bien, como vimos la semana pasada, como vimos anteriormente, el apóstol Pedro venía hablando acerca del día del Señor, ese día en el cual Jesús va a venir a juzgar a este mundo. Pero Pedro también hablaba acerca de estos falsos maestros, estos falsos creyentes que se burlaban de aquella profecía, se burlaban de que el Señor iba a venir, y ellos decían: ¿dónde está la promesa de su venida? ¿No ves que todo sigue igual desde el principio de la creación? Eso es lo que decían estos burladores, a los cuales Pedro también, como vimos la semana pasada, les dice que desde el principio Dios creó los cielos y la tierra con el poder de su palabra, como lo podemos ver en el libro de Génesis. Y por medio de su palabra, dice Pedro, juzgó al mundo antiguo con agua, es decir, por un diluvio. Y el mundo actual, es decir, lo que vemos, está reservado, dice, por su palabra también para el fuego, guardado para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Pedro termina en el versículo 10 diciendo que el día del Señor vendrá, es inminente, va a venir, vendrá como un ladrón en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Eso dice Pedro. Ahora, sabiendo esto, hermanos, ¿cómo aguardamos entonces la venida del Señor? En primer lugar, debemos aguardar la venida de nuestro Señor, entendiendo precisamente lo que Pedro acaba de decir, que todo esto será destruido. Todo esto será destruido. El versículo 11, Pedro dice: puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no debéis ser vosotros en santa conducta y piedad? Hermanos, Pedro exhorta a la iglesia a meditar, a entender que todo esto que conocemos nosotros como la creación de Dios, todo lo que puedan percibir nuestros ojos, van a ser destruidos. Y Pedro anima a la iglesia a vivir a la luz de esta realidad y que vivamos también a la luz no de lo efímero, no de lo pasajero de este mundo, sino a la luz de la eternidad, como va a decir en el versículo 13, que lo vamos a ver más adelante. Pedro dice, hermanos, que todo va a ser destruido. Todo va a ser destruido por el fuego. Y Pedro exclama entonces diciendo:
puesto que esto va a suceder, ¿qué clase de personas no debéis ser vosotros en santa conducta y piedad? Hermanos, esto quiero que se lo metan en sus mentes. El cristiano tiene que ver esta realidad. Ningún imperio, ninguna economía, ninguna obra humana sobrevivirá al fuego de Dios. Nada, hermanos. Entonces, si sabemos eso, entonces debemos vivir conforme a esta realidad bíblica. ¿Qué clase de personas debemos ser sabiendo que todo esto va a ser destruido? Pedro dice que debemos vivir en santa conducta y piedad. La santidad que Pedro describe, hermanos, no es un comportamiento externo, sino es algo de carácter interno, algo que está dentro de nosotros y que se manifiesta precisamente en dos formas. En santa conducta, que quiere decir la vida práctica, el caminar diario y la forma en que te mueves por este mundo. Tu conducta debe ser santa. ¿Recuerdan esa palabra santa? Significa apartado del pecado. Tu vida debe reflejar una vida apartada del pecado. Y también debemos vivir en piedad. Esta palabra piedad se refiere a la reverencia a Dios, al temor a Dios, a la devoción y adoración a nuestro Señor. Nuestra vida debe ser así, mis hermanos. Debemos ser cristianos piadosos, adoradores y temerosos del Señor. Pero aquí quiero que me presten mucha atención, hermanos. Presten mucha atención. Debemos ser cuidadosos hermenéuticamente de lo que dice la palabra del Señor. Pedro, hermanos, no está cargando a los creyentes con un peso moral imposible. Es decir, si nosotros solamente decimos, bueno, sean santos porque el mundo se va a acabar, ¿sabes qué? Tienes que vivir de una manera santa y piadosa. ¿Sabes por qué? Porque el mundo se va a acabar. Si nosotros hacemos eso, estaríamos predicando un evangelio legalista, disfrazado de urgencia escatológica. Pero Pedro en realidad no quiere eso. Pedro nos está llamando a algo mucho más profundo que eso. Él nos está llamando a enfocarnos en una esperanza activa. Miren lo que dice el versículo 12. Esperando, dice, y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor. Pedro nos exhorta entonces a esperar y a apresurar, dice, la venida del Señor. En otras palabras, mis hermanos, lo que Pedro está diciendo es que el creyente debe anhelar la venida del Señor. Cuando el creyente anhela su venida, entonces, mis hermanos, va a querer vivir una vida santa y piadosa. La pregunta es para nosotros, ¿estamos anhelando la venida del Señor? ¿Realmente deseas que Él regrese? ¿Quieres que Él regrese hoy mismo si es posible? Nuestro problema, hermanos, es que aún nos aferramos a este mundo. Aún vivimos como si este mundo no se fuera a acabar. Vivimos como si esto que acabamos de leer, que todo va a ser destruido, no fuera real. Vivimos nuestra vida basada en el consumismo y el materialismo. Pero Dios, hermanos, nos llama a vivir nuestras vidas deseando ese momento glorioso cuando el esposo, es decir, Cristo, regrese por su esposa, la iglesia. Y es interesante, mis hermanos, esta analogía del matrimonio entre Cristo y su iglesia.
esa misma analogía del matrimonio debe servirnos a nosotros para vivir la vida cristiana. Mira, les voy a dar un ejemplo. ¿Ustedes saben cómo viven los novios cristianos? ¿Alguna vez ustedes fueron novios antes de casarse? Y seguramente conocen personas que hace poco se acababan de casar. ¿Y saben cómo viven los novios cristianos? Ellos viven anhelando el día de su matrimonio. Ellos viven anhelando ese día en que los dos se unirán y serán una sola carne. Hermanos, los novios cristianos viven felices pensando en ese día y planificando el día de su boda. Viven todo ese transcurso del tiempo organizando ese gran día. Algunos hasta hacen una cuenta regresiva de ese gran día, ¿no? Yo he visto en redes sociales, faltan 90 días para mi matrimonio, faltan 60 días, 30 días, ya faltan 10, 9, 8 y así los cuentan. Pero eso muestra, mis hermanos, que ellos anhelan realmente casarse, quieren estar ya casados, quieren estar unidos a su esposo, a su futuro esposo o esposa. Es así, mis hermanos, como nosotros debemos anhelar ese momento en que Jesús regrese para que Cristo se una a su iglesia y para que podamos vivir, mis hermanos, de esa manera. Debemos confiar en las promesas de nuestro Señor. Así como esa mujer, esa novia, confía en la promesa de ese novio que un día se arrodilló ante ella y le dio el anillo y le dijo, ¿te quieres casar conmigo? La chica dijo, sí, acepto. De la misma manera, es una promesa que Él le hizo para que se case. De la misma manera, Dios nos ha dado promesas a nosotros. Y esas promesas están en el versículo 13. Miren lo que dice. Pero según su promesa, nosotros, es decir, la iglesia, esperamos que nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Fíjense, mis hermanos, ese contraste, esa contraposición de los cielos y las tierras actuales que van a ser destruidos. Pero nosotros, dice, la iglesia del Señor espera nuevos cielos y nueva tierra según su promesa. Y hermanos, esto no es optimismo humano. Esto es una esperanza fundada, no en lo que yo les diga, sino en la palabra de Dios. Porque Dios lo ha prometido así. Hermanos, el cristiano no vive mirando el fuego del juicio con temor, sino que vive mirando hacia la nueva creación con esperanza. Y lo más interesante de esta promesa, hermanos, la característica más gloriosa de esta nueva creación, como acabamos de leer, es que en esa nueva creación mora la justicia, vive, habita la justicia. Y eso nos debe traer esperanza. En el mundo presente, en el mundo en que vivimos hoy, la justicia es pasajera, la justicia es perseguida y muchas veces la justicia solamente es una ilusión, porque vemos tanta corrupción que parece que no existe la justicia en este mundo. Pero en la nueva creación, hermanos, Dios promete que ahí morará la justicia. La justicia va a ser una realidad. La justicia habitará allí de manera permanente y sin oposición. Ahora, hermanos, ¿cómo se conecta todo este pasaje con Cristo, con su gracia? Porque siempre, cada vez que leamos la Biblia, debemos ver la gracia de nuestro Señor Jesucristo y cómo se conecta con Cristo y con su Evangelio. En primer lugar, debemos preguntarnos, ¿por qué debemos esperar nuevos cielos y nueva tierra? ¿Por qué podemos
creer que la justicia morará algún día en un nuevo mundo. ¿Quién garantiza eso? ¿Saben por qué, hermanos? ¿Por qué sí debemos esperar? ¿Y por qué debemos creer? Porque Cristo ya ha inaugurado la nueva creación. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17, un pasaje muy conocido para todo cristiano, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Hermanos, si tú estás en Cristo, eres una nueva creación, eres una nueva criatura. La resurrección de Jesús no fue solamente un milagro, hermanos. Fue el primer día de la nueva creación. Cuando Jesús resucitó, Dios puso el fundamento de los nuevos cielos y la nueva tierra. Cuando Jesús resucitó, hermanos, y se presentó ante sus apóstoles, Él ya no podía morir jamás. Él resucitó en un cuerpo glorioso, diciendo: esto es la nueva creación. Él es las primicias de la nueva creación. Y los apóstoles fueron testigos de eso. Luego Jesús ascendió y ahora está ahí, a la diestra del Dios Padre, aguardando ese gran día, hermanos. Por tanto, la santidad que Pedro exige en estos versículos no nace del miedo al juicio, sino que nace de la participación en la nueva creación que Cristo ya ha comenzado. Hermanos, si tú estás en Cristo, ahora eres parte de esa nueva creación. Nosotros ahora somos ciudadanos de ese nuevo mundo, y como ciudadanos de ese nuevo mundo, hermanos, debemos vivir de manera diferente en el mundo presente. No porque tengamos que demostrarlo, sino porque ya pertenecemos a esa realidad. Somos extranjeros y peregrinos en este mundo, como lo dijo Pedro en su primera carta. Hermano, ¿vives como si este mundo fuera tu hogar permanente? Tus decisiones financieras, lo que haces con tu dinero, ¿en qué lo inviertes? ¿Inviertes para el reino y el avance del reino de los cielos? Tus prioridades de tiempo, ¿en qué estás invirtiendo tu tiempo? ¿En tus propios deseos egoístas o en Cristo? En tus relaciones, en tus ambiciones y metas, hermanos, ¿están moldeadas por la eternidad? Todo lo que haces, ¿estás pensando en realidad que todo esto se va a acabar, pero que existe cielos nuevos y tierra nueva? Hermanos, no se trata de dejar de vivir el presente. Se trata de vivir el presente a la luz del futuro que Dios ha prometido. La santidad no debe ser una carga impuesta desde afuera, sino que es la vida natural de alguien que sabe realmente a dónde va, que sabe realmente que este mundo se va a destruir, que sabe realmente que es extranjero en este mundo, que esto no es su ciudad. ¿Cómo aguardamos la venida del Señor? En segundo lugar, hermanos, teniendo en cuenta la paciencia de nuestro Señor. Versículo 14 dice: por tanto, amados, puesto que aguardáis estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él en paz, sin mancha e irreprensibles. Y considerad la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como os escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Pedro dice: puesto que aguardamos estas cosas. ¿Qué cosas? Cielos nuevos
y tierra nueva. Puesto que aguardamos esto, hermanos, debemos entonces procurar, dice, con diligencia ser hallados por Él en paz, sin mancha e irreprensibles. Y la palabra acá, procurar con diligencia, implica esfuerzo, implica seriedad, implica dedicación. Y noten algo interesante, que la santidad, mis hermanos, no es para ser vista por los demás, sino es para ser hallada por Él. Es decir, por Cristo cuando Él venga. Debemos ser hallados por Él, dice el texto, sin mancha, es decir, como un vestido limpio, sin ninguna mancha. Y esto nos recuerda a la pureza del Cordero Pascual en el Antiguo Pacto. El Cordero tenía que estar sin mancha, sin defecto. Debemos ser hallados por Cristo irreprensibles, es decir, sin acusación válida, como cuando te acusan o como cuando un acusado que es declarado inocente en el tribunal. Debemos ser hallados así. Y debemos ser hallados, dice, en paz. No en conflicto con Dios, ni en conflicto con los hermanos. Ahora, de nuevo, presten mucha atención. Ahora, el peligro está en que si nosotros predicamos esto como si dependiera enteramente de nuestro esfuerzo humano, aplastaríamos a los oyentes bajo una montaña de imposibilidades, hermanos. Es decir, si tú predicas, mira, tienes que ser sin mancha, tienes que ser irreprensible, tienes que estar en paz. Para la persona que lo oye, va a decir, eso es imposible para mí. Porque, hermanos, ¿quién puede presentarse sin mancha e irreprensible ante un Dios que es 3 veces santo? ¿Quién puede decir de acá, de esta iglesia, levantar la mano y decir, sí, yo me voy a presentar sin mancha e irreprensible, Dios me va a ver así? Nadie, hermanos. Porque todos somos pecadores. Dependemos de la justicia de Dios. Nadie puede justificarse a sí mismo por sus propias obras. Nadie puede decir, yo estoy sin mancha. Nadie puede decir, no hay ningún pecado en mí. Nadie puede decir, yo soy irreprensible. No hay nadie quien pueda decirme que estoy mal o que hago las cosas mal. Nadie puede hacer eso. Hermanos, si depende de nuestro desempeño, entonces estamos perdidos antes de empezar. Pero Pedro dice algo sorprendente. Él dice que consideremos la paciencia de Cristo como nuestra salvación. ¿Qué significa esto? Esto significa, hermanos, que si Cristo no ha venido todavía es porque Él quiere seguir salvando a los pecadores, incluyendo a los que dicen ser creyentes, a los que dicen ser creyentes y están en la iglesia. Él es paciente, hermanos. El que Cristo no haya venido aún es evidencia precisamente de su gracia. Cada día, hermanos, que el Señor tarda en volver, es un día más de gracia para los pecadores. Es un día más para que el Evangelio sea proclamado. Es un día más para los que están perdidos sean encontrados. El apóstol Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 2, versículo 4, él dice, ¿o tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Pablo les estaba diciendo, ¿no ves que si Él tarda es para que tú te arrepientas de tus pecados? ¿Estás ignorando acaso su bondad, su tolerancia, su paciencia? No, sino que su bondad, dice, te guía al arrepentimiento.
Hermano, la vida cristiana se trata de arrepentirnos todos los días de nuestros pecados. Todos los días. La paciencia de Dios no es negligencia de parte de Dios. Es salvación activa. Hermano, cada amanecer es un acto de gracia. Cada año que pasa es un regalo de Dios a un mundo que merece el juicio. Dios ya debería haber destruido este mundo, pero Dios es paciente para con nosotros. Y es por eso que Él aún no ha regresado. Nuestro problema, mis hermanos, es que nosotros no lo vemos de esa manera. Y déjame decirte que uno de los mayores obstáculos para la fe es la demora. Cuando nosotros le pedimos algo a Dios y no vemos una respuesta, entonces ahí cuestionamos a Dios, cuestionamos nuestra fe. Y es precisamente lo que los burladores que vimos al principio de este capítulo 3 decían. Ellos cuestionaban la palabra de Dios diciendo: ¿dónde está la promesa de su venida? ¿Por qué no viene aún? Nosotros también somos así, hermanos. Nosotros nos preguntamos: Señor, ¿por qué tardas tanto? ¿Por qué no hay una respuesta? Señor, ¿por qué permites la maldad en el mundo? ¿Por qué no haces algo? Pero la demora de Cristo, mis hermanos, no es una falla en su promesa, sino que todo lo contrario, es un despliegue de su paciencia. Y esa paciencia tiene un propósito: la salvación. Como vimos anteriormente en el versículo 9, dice: el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Dios quiere, mis hermanos, que su pueblo se arrepienta de sus pecados. ¿Por qué entonces la paciencia de Cristo es salvación? ¿Saben por qué? Porque en la cruz, hermanos, Cristo absorbió todo el juicio que nosotros merecíamos. Él sufrió la impaciencia del juicio de Dios. Él fue desamparado, Él fue abandonado para que nosotros no fuéramos desamparados. El día del juicio que Pedro describe en este capítulo, hermanos, con fuego, destruyendo toda la tierra, los cielos, ese juicio que tú y yo merecíamos, ya Cristo lo soportó en nuestro lugar. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21, el apóstol Pablo dice: al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Hermanos, al que no conoció pecado, porque Cristo nunca pecó, Dios lo trató como si fuera un pecador por nosotros, para que nosotros fuéramos justificados en él, por medio de la fe. Y es por eso, mis hermanos, entendiendo esta realidad, que nosotros podemos ser hallados sin mancha e irreprensibles, no porque nosotros hayamos alcanzado la perfección moral, sino porque estamos en Cristo. Y porque Cristo es nuestra mancha perfecta. Cristo es nuestra irreprensibilidad completa. Hermanos, si tú estás en Cristo, cuando Dios nos mira o te mira, no ve nuestras manchas. ¿Sabe lo que Él ve? La justicia de su Hijo, Jesucristo. Su vida perfecta. Y desde esa posición, hermanos, de gracia en la que nosotros nos encontramos, es decir, ya justificados, ya perdonados, ya aceptados, la Escritura entonces ahora nos llama a vivir de manera coherente con lo que ya somos en Cristo.
Así que, hermanos, la santidad de estos versículos no es el esfuerzo desesperado que alguien intenta por ganar la aprobación de Dios, sino que es nuestra respuesta ante el Evangelio, esa respuesta gozosa de quien ya ha sido aprobado por la gracia de Dios. ¿Cómo aguardamos la venida de nuestro Señor? Este es el último punto. Debemos aguardar su venida, debemos esperar la segunda venida, cuidándonos de no caer en el error. Versículo 17. Por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estad en guardia, no sea que arrastrado, dice, por el error de hombres libertinos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Y en cómo nos cuidamos de no caer en el error, hermanos? En primer lugar, sabiendo que podemos caer en el error. Sabiendo que podemos ser arrastrados, dice, por el error. Pedro nos advierte y dice, estén en guardia, iglesia, estén en guardia. Ustedes pueden ser arrastrados por el error de hombres libertinos y pueden caer de su firmeza en la fe. Es una realidad, eso puede pasar, dice Pedro. ¿Y saben por qué dice esto Pedro? Porque, hermanos, otra vez nuestro problema, y si se dan cuenta siempre digo nuestro problema, y digo nuestro problema porque, hermanos, nosotros vivimos dos realidades. Tenemos la condición caída y la condición santa. Tenemos dos naturalezas. ¿Sabías eso? Eres santo, sí, dice la palabra de Dios, pero aún vive el pecado remanente en ti. Y eso es nuestro problema, que aún hay en nosotros pecado. Y que debido a ese pecado, mis hermanos, nosotros somos seres influenciables. Somos propensos a ser arrastrados por la corriente de este mundo. Somos propensos a ser arrastrados. Y quiero que vayan a Gálatas, capítulo 2, versículo 11 al 13. Gálatas 2, del 11 al 13. Y ahí en ese pasaje vamos a observar que no solamente podemos ser arrastrados por el error de hombres libertinos, sino que también podemos ser arrastrados incluso por personas que son creyentes, que son cristianos, al error. Miren lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas 2, del 11 al 13. Él dice, pero cuando Pedro, el apóstol Pedro que escribió esta carta, vino a Antioquía, Pablo dice, yo me opuse a él cara a cara, porque era de condenar, porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él, es decir, Pedro, comía con los gentiles. Pero cuando vinieron empezó a retraerse y a apartarse, porque temía a los de la circuncisión. Y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía, de tal manera que aún Bernabé fue que arrastrado por la hipocresía de ellos. Hermano, Pablo, el apóstol Pablo, corrigió al apóstol Pedro aquí en esta carta a los Gálatas. ¿Qué corrigió del apóstol Pedro? Su conducta. Su conducta era de condenar, dice. ¿Por qué? Porque cuando Pedro estaba con ellos y antes de que vinieran las personas de parte de Jacobo, Pedro comía, dice, con los gentiles. Pero cuando vinieron estas personas que eran judíos, ¿qué hizo Pedro? Dice, empezó a retraerse y a apartarse por temor a los de la circuncisión, es decir, a los judíos. Y esta era la conducta que era de condenar. Y miren lo que dice Pablo, dice que el resto de los judíos que estaban ahí
se unió a la hipocresía de Pedro. De tal manera que Bernabé también dice fue arrastrado a la hipocresía con ellos. ¿Por qué, hermanos? Y esta era la conducta que Pablo estaba condenando de Pedro, corrigiendo la conducta del apóstol Pedro. ¿Por qué, mis hermanos? ¿Por qué pasó esto? Porque como les dije, somos seres influenciables. Nos dejamos influenciar por los demás. Pedro se dejó guiar por el temor, y como él era el líder, él hizo algo y el resto le siguió. Así que, hermanos, entendiendo esta verdad de que podemos ser arrastrados por el error, hermano, mucho cuidado con quién hablas. Ten mucho cuidado qué voces estás escuchando. Mucho cuidado a quién sigues en las redes sociales. Youtubers, influencers que te pueden arrastrar al error. Hermano, tienes que tener mucho cuidado por dejarte guiar de las murmuraciones dentro o fuera de la iglesia. Pedro nos está diciendo que podemos caer de nuestra firmeza y el resultado va a ser devastador, hermanos. Cuando tú te dejas influenciar por otra persona y sabes que lo que hacen está mal, ¿sabes lo que pasa? Te estás haciendo cómplice de su maldad y Dios te va a juzgar por eso. Nosotros debemos ser como el apóstol Pablo, corregir esa conducta, incluso en la iglesia. No nos dejemos influenciar, hermanos, sabiendo que lo que hacen está mal. Pero Pedro, mis hermanos, Pedro termina, diciendo que antes de ser arrastrados por el error o ser influenciados por el error, nosotros debemos crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O sea, el antídoto, hermanos, contra el error no es solamente la vigilancia negativa, es decir, bueno, sí, me voy a cuidar del error. No, sino que el verdadero antídoto es el crecimiento positivo, es decir, avanzar en la gracia y el conocimiento de Cristo. Hermanos, el cristiano es una persona que nunca deja de crecer. Nadie puede decir, yo ya lo sé todo. Por más años, 20, 30, 40 años que estés en el cristianismo, no puedes decir, yo ya lo sé todo, yo no necesito aprender más, yo ya estoy a la altura de Cristo. No, eso es imposible, hermanos. Todos estamos en constante crecimiento día a día. Mientras estemos en este mundo, mientras estemos en esta tierra, el proceso de santificación, mis hermanos, durará hasta el día en que muramos. Eso dice la palabra de nuestro Señor. ¿En qué debemos crecer? Dice Pedro. En primer lugar, en la gracia. La gracia, mis hermanos, es el favor inmerecido de Dios. Es lo que hace Dios por nosotros. Crecer en la gracia es crecer en la comprensión y en la experiencia de lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Hermano, crecer en la gracia no significa solamente saber doctrina sobre la gracia. Es vivir la gracia, saborear la gracia, experimentar la gracia, depender de ella cada día más profundamente. Solo cuando pase eso en tu vida, mis hermanos, vas a crecer en la gracia. Debes experimentar, saborear, vivir la gracia. Si no estás viviendo eso, te vas a sentir estancado en tu vida espiritual. Debes rogarle al Señor de la gracia que haga eso en tu vida, porque en realidad es una obra de Dios.
Y Pedro nos dice que debemos crecer también en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y el conocimiento aquí, hermanos, no es meramente algo intelectual, sino que es conocimiento relacional, experiencial, íntimo con Dios. Es conocer a Cristo no solamente con la mente, sino con el corazón. Debes conocer a tu Señor de verdad, tener una relación con Él, sentirlo real. Cada vez que leas tu Biblia, sentir que realmente te está hablando a ti, que puedas sentir la presencia del Señor y su voz a tu corazón. Es así como debemos crecer también en eso. Hermanos, una relación no se forma de la noche a la mañana. Debemos ser intencionales en nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo. Así también como con nuestros hermanos. Ahora observen algo impresionante de lo que dice Pedro, y es el título que le da a Jesús. Pedro dice, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, Jesús es el Señor. Jesús tiene autoridad absoluta, si eres cristiano, sobre tu vida. Él tiene autoridad sobre todas las cosas, incluyendo los cielos y la tierra, que serán disueltos por Él mismo. Hermano, Jesús es Salvador. Él ha provisto la salvación que hace posible nuestra santidad. Porque Él ya nos salvó. Y Jesús es el Cristo, hermanos, el ungido de Dios, el Mesías prometido, el cumplimiento de todas las promesas. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Señor Jesucristo. Y Pedro, hermanos, termina esta carta con una doxología impresionante. Él dice, a Él, es decir, a Cristo, sea la gloria ahora y hasta el fin de la eternidad. Amén. Así sea. Toda la gloria siempre es para Dios, hermanos. No a nosotros, no al hombre, no a nuestro esfuerzo moral, no a nuestra teología, sino a Él, ahora y para siempre. A Él sea la gloria, hermanos. Pedro no termina diciendo, sean más fuertes. Pedro no dice, trabajen más duro. Pedro no dice, tengan más miedo del juicio. Pedro lo que dice es, crezcan en la gracia y el conocimiento de Cristo. La fe, mis hermanos, crece de adentro hacia afuera, alimentada por el conocimiento profundo de quién es Cristo y lo que Él ha hecho. Hermano, cuanto más conozcas la gracia de Cristo, más vas a querer vivir para Él. Cuanto más comprendas su sacrificio en la cruz, más dispuesto vas a estar a tomar tu propia cruz. Cuanto más experimentes el amor, su amor por ti, más vas a querer reflejar ese amor para con los demás. Pablo en su carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 8, entendía perfectamente esto y por eso es que escribió, y aún más yo estimo, dice Pablo, como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Pablo entendía perfectamente que para crecer siendo cristianos debemos conocer más y más a nuestro Señor, debemos experimentar más y más de su gracia y de su poder en el Evangelio. El Evangelio, como le dije, se trata de lo que Él hace, no de lo que tú tienes que hacer. Cuando tú entiendes el Evangelio, hermanos,
vas a poder vivir los imperativos que están en la Biblia, no por obligación, sino por amor, porque te van a hacer vivir en santidad. Te van a hacer vivir con una santa conducta y en piedad. Nadie te va a obligar, yo no te voy a tener que decir, hermano, tienes que vivir en piedad, hermano, tienes que hacer esto, hermano, tienes que hacer lo otro. No, es el poder del Evangelio que va a transformar tu corazón y te van a hacer hacerlo. Esa es la vida en la que tiene que vivir un cristiano. El motor, mis hermanos, de la santidad cristiana no es el miedo, sino el amor. No es la amenaza, sino la gracia. No es el legalismo, sino el conocimiento de Cristo. Ese es el motor de la vida cristiana en santidad. Bien, para terminar, hermanos, ¿cómo debemos vivir entonces a la luz de todo este pasaje? En primer lugar, desde una perspectiva eterna, mirando lo eterno, mirando esos cielos nuevos y tierra nueva. Solo viviendo así, con esa perspectiva, hermanos, te va a liberar de vivir para lo temporal, para lo de este mundo, y te va a orientar hacia lo permanente, el cielo, cielos nuevos, tierra nueva, donde mora la justicia. Porque si tú pones tus esperanzas en este mundo, hermano, vas a estar perdido. Vas a estar siempre debilitado en la fe, diciendo, todo es lo mismo siempre. Y sí, va a ser así. No pongas tu esperanza en este mundo, que cada día es peor, donde no mora la justicia, donde existe la maldad, el sufrimiento. No pongas tu esperanza en este mundo. Mira el Evangelio, la vida cristiana desde una perspectiva eterna. Eso nos dice Pedro, y Dios te está hablando en esta mañana para que lo consideres. También debemos vivir, hermanos, meditando en la paciencia salvadora de Dios. Como les dije, si Jesús no ha venido, no es evidencia de ausencia, sino precisamente de su gracia. Cada día, hermano, es un regalo de oportunidad para arrepentimiento y crecimiento en tu vida espiritual. Debes verlo de esa manera. Cada día que te levantas es un día más de gracia en el cual tienes que arrepentirte y tienes que crecer en su gracia, buscar de Él. Hermanos, debemos vivir creciendo en la gracia y el conocimiento de Cristo. Como les dije, este es el antídoto definitivo contra el error y el motor de una vida santa. Hermanos, recuerden algo importante. No se trata de ti, no se trata de mí. Todo converge en Cristo. Se trata de Cristo siempre. Él es el fundamento de nuestra santidad, hermanos, porque Él es el que nos justifica a nosotros. Él es el motivo de nuestra esperanza, porque Él promete una nueva creación. Debemos confiar en sus promesas. Él es el objeto de nuestro crecimiento. ¿Por qué? Porque conocerlo a Él es tener vida eterna. Y Él, hermanos, es el destinatario de toda gloria. ¿Saben por qué? Porque todo es de Él, por Él y para Él. Y a Él sea la gloria, hermanos. ¿Oramos? Dios mío, Señor, Padre amado, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu evangelio, por tu gracia, por ese poder transformador, Señor, en nuestros corazones, en nuestras vidas, que nos ayuda, Señor, a vivir como tú quieres. Porque sin tu poder, sin tu obrar, sin tu gracia,
no vamos a poder vivir como tú quieres que vivamos, Señor. Gracias por tu palabra que nos transforma, Señor, por tu palabra que tiene el poder, Señor, de destruir el pecado que mora en nosotros. Ayúdanos, Señor, a someternos a tu palabra. Ayúdanos a meditar en tu palabra, Señor. A meditar en esta palabra y a guardar tu segunda venida como tú quieres que la guardemos, Señor. Poniendo nuestros ojos no en este mundo, sino en lo eterno, en tu promesa, en esos cielos nuevos y tierra nueva que nos has prometido, donde mora la justicia, donde ya no existirá el llanto, el dolor, el sufrimiento, ni nada de este horrible mundo. Ayúdanos, Señor, a comprender tu gracia, tu amor, tu paciencia, porque cada día que nos das es un día más de gracia, un día de más de misericordia. Tu misericordia, Señor, es parecido. Ayúdanos, Dios, a crecer en tu gracia, a crecer en el conocimiento de tu Hijo Jesucristo, porque conocerlo a Él es tener vida eterna, ser libre del pecado y recibir el poder de su Santo Espíritu. Todo esto te lo pedimos, Señor,